sin miedo a ser perseguidos, eh, sin miedo a ataques, pero pues te damos gracias por esa bendición y también te damos muchas gracias por tu palabra que nos has dado y la has hecho tan accesible para nosotros y es a través de ella que también nosotros podemos conocer tu voluntad para nuestras vidas y encomendamos también este tiempo en el que estaremos expuestos a ella, a que también sea tu espíritu el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Bien. Mayordomía. ¿En qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra mayordomo? Mayordomía. Yo por mucho tiempo cuando escuchaba la palabra mayordomo, me imaginaba a una persona, un hombre alto así vestido con traje, con un moñito, ¿verdad? Que estaba sirviendo a la mesa, a otras personas. ¿Por qué tenía ese concepto? Porque yo creo que eso es lo que vemos mucho a veces en las películas o es como nos presentan un mayordomo, ¿verdad? Alguien que está sirviendo, pero que es como un mesero o a un chofer que trae guantes blancos y maneja el carro de una persona que tiene mucho dinero. Entonces, como yo de niño a veces jugaba con mis hermanas a que yo era su mayordomo, como que siempre esa fue la idea que yo tenía acerca de un mayordomo, como alguien así que solamente está sirviendo. Ah, pero en la Biblia, un mayordomo es mucho más que eso, mucho más que lo que nos han presentado a través de la televisión o las películas. En los tiempos bíblicos, un mayordomo era básicamente alguien que tenía la potestad de, de administrar los bienes de una persona rica, de una persona con mucho dinero. Entonces, en mi concepto que yo tenía muchas veces de mayordomo, pues hasta incluso me imaginaba a alguien un poquito tontito, ¿verdad? Así me agarraban mis hermanas de su tontito cuando eras un mayordomo. Me pedían un vaso de agua y pues yo se los traía, o alguien que muy apenas sabe manejar, que lo único que sabe hacer es servir a la mesa, ¿verdad? Pero en el contexto bíblico, pues un mayordomo era alguien, tenía que ser alguien muy capaz, ¿verdad? Alguien muy inteligente. ¿Por qué? Porque estaba administrando cosas muy importantes de una persona que tenía muchas posesiones, ¿verdad? Entonces, eh, quizá a lo mejor cambiar un poquito el concepto. A lo mejor no, a lo mejor muchos no tenían el concepto que yo tengo, pero en caso de que lo tuvieran, pues un mayordomo era alguien importante, alguien que tenía que tener conocimiento, quizá a lo mejor acerca de finanzas, administración, porque tenía mucha gente a su cargo, tanto en la casa, tanto para administrar la casa de la persona, de su amo o de la persona a la que servía, y pues también a todos los siervos que tenían a su servicio. Entonces era alguien, una persona muy capaz. eh, y quizá a lo mejor algunos hasta lo podrían confundir con el dueño, ¿verdad? El dueño de todas las posesiones que uno veía que tenía, aunque, no sé, imaginemos una casa muy grande, campos, pero no, en realidad él no era el dueño, solamente era una persona tan importante que a veces podría pasar como el dueño, pero él solamente era un administrador de posesiones ajenas. Y en la Biblia vemos algunas personas que cuando las presenta la Biblia, pues las presenta como mayordomos. Uno de ellos es Eliezer. Pues no sé si por allá sepan ustedes quién es Eliezer, ¿verdad? Eliezer era el mayordomo de Abraham, ¿sí? Entonces era una persona muy importante. Incluso vemos en Génesis, cuando Dios le promete a Abraham bendiciones, pues Abraham le dice a Dios, pues me estás prometiendo muchas bendiciones, pero yo ni siquiera tengo un heredero, no tengo un hijo, ¿verdad? Entonces en aquella época, pues bueno, siempre ha sido, pero en aquella época el tener descendencia, el tener hijos, pues era algo muy importante para poder seguir con el linaje, incluso pues para heredar toda la, la riqueza y la bendición que había tenido en este caso Abraham. Entonces él le dice a Dios, pues ni siquiera tengo un hijo, lo único que tengo es a Eliezer, sí, que es mi mayordomo. Entonces, si no me das hijo, pues él va a ser mi heredero. ¿Sí? Entonces, era alguien importante, ¿verdad? Digo, al punto que si no había hijos, el mayordomo iba a ser el heredero de los bienes, de las posesiones de Abraham, pues seguramente tenía que ser alguien importante. También conocemos a José, la historia muy conocida. eh, Potifar, que era el jefe de la guardia,
de Faraón, pues era un hombre muy importante en el gobierno, imagínense, ser el jefe de la, digamos, de los escoltas de un rey, pues era alguien importante. Sabemos que él lo compra como esclavo y pues Génesis nos habla acerca de cómo José desarrolló su mayordomía al punto que Potifar pues no tenía que preocuparse por nada, ¿sí? Él tenía, había dejado todas sus posesiones, toda la administración de sus bienes, incluso la casa de Potifar, en manos de José, porque era un buen mayordomo. Incluso dice la Biblia que casi su única preocupación pues era llevar comida a su boca, ¿no? Entonces era un mayordomo fiel y diligente. También se menciona a Abdías como un mayordomo y él era mayordomo del rey Acab. Y si recuerdan, el rey Acab, pues fue un rey malo, ¿sí? Un rey de Israel que fue malo, su esposa, ¿cómo se llama el nombre de su esposa? Si alguno recuerda, Jezabel, ¿verdad? Después era una mujer mala y por tanto también este rey pues era un hombre malo. De hecho, en el tiempo que este rey estuvo reinando, pues hubo, debido a la idolatría que había en el pueblo, pues hubo una gran hambruna que había profetizado el profeta Elías. Pero bueno, se menciona a Abdías como un mayordomo, que algo que se destaca acerca de él, pues es que él tuvo la valentía de ir con el rey cuando Elías apareció para dar noticias acerca acerca de profecías. Entonces él tuvo la valentía de presentarse ante el rey, sabiendo que si por alguna razón Elías desaparecía del mapa, pues le iban a matar. Y otra fue que también cuando Jezabel estaba persiguiendo a los profetas, Abdías, escondió a 100 profetas, incluso los sustentó y los alimentó. Entonces, no nada más era un mayordomo, digamos, fiel a la casa del rey, pero más que a la casa del rey fue fiel a su fe y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Al no hacer, eh, al no vivir conforme al rey y su esposa. Y también en el Nuevo Testamento, pues vemos las parábolas del Señor Jesús acerca del un mayordomo fiel y prudente que se le encomendó una tarea y fue pues fiel en llevarla a cabo. También la parábola del mayordomo infiel, que vemos también que se le iba a pedir cuentas de su mayordomía, sabiendo que él había pues actuado mal y al final usa, digamos, su posición de influencia de mayordomo para sacar un provecho para el futuro. Entonces, son algunos ejemplos que podemos ver en la Biblia acerca de mayordomos. Entonces, el mayordomo era una persona importante dentro de la historia, el contexto bíblico. Ahora, también yo creo que de alguna manera, tomando en cuenta que un mayordomo es alguien que administra los bienes de otra persona, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido mayordomos, ¿verdad? De algo. Alguien nos ha encomendado a una posesión de ellos. Eh, y pues al encomendarnos el cuidado de algo, pues hemos sido mayordomos. Ya sea a lo mejor a alguien le han encargado cuidar quizá una mascota, a lo mejor a alguien le han encargado cuidar plantas, o cuando una familia sale de vacaciones, cuidar una casa, o en el trabajo, no sé, a lo mejor el patrón ha encomendado pues cuidar dinero, ¿no? Muchas cosas. Entonces todos de alguna manera hemos sido mayordomos en algún punto de nuestra vida. Y cuando pensaba en esto, pues yo decía, hay factores que influyen en cómo desempeñamos nuestra mayordomía. Y uno de esos factores es el valor de lo que estamos cuidando, ¿verdad? No es lo mismo y voy a poner un ejemplo a lo mejor muy básico, ¿no? Supongamos que alguien me pidió que cuidara las plantas de su casa. A lo mejor no es lo mismo que me pidan cuidar, y esto lo digo por experiencia, unas teresitas. No sé quiénes conocen las teresitas, pero yo por experiencia en la casa hemos tenido, y son plantas muy aguantadoras, son plantas que uno puede ir al vivero y son muy baratas, este, y son de esas plantas que uno puede pasar días sin regarlas, se marchitan y uno les echa un poquito de agua y otra vez ya empiezan a florecer. Entonces no son muy exigentes y son muy baratas. Pero ¿qué tal si de repente me ponen a cuidar una planta muy exótica, ¿no? Vamos a poner un bonsái japonés, que por ahí estaba leyendo que una vez un bonsái de 800 años se vendió, creo que en más de $1 millón, ¿verdad? Pues son plantas que requieren mucho cuidado y que no son, pues no son comunes, ¿verdad? Pues el valor de lo que estoy cuidando
pues también va a influir mucho en qué también voy a desempeñar mi mayordomía. ¿Verdad? Si es algo que a lo mejor es fácil de conseguir, pues no le voy a dar tanta importancia, ¿verdad? Estoy ocupado, voy a dejar que pasen 3 días y al cuarto la riego. Y si se me seca, pues voy y compro otra y ahí la reemplazo, ¿verdad? Pero hay cosas que son de mucho valor, muy difíciles de reemplazar. Entonces, el valor es algo que influye. También, pues las instrucciones que recibimos cuando alguien nos deja al cuidado alguna posesión. Eh, Volviendo a las plantas, yo recuerdo que en algunos años que una familia de aquí de la iglesia salía de vacaciones, pues me dejaban cuidar sus plantas, pero eran muchas plantas, yo no tengo mucho conocimiento de ellas y me acuerdo que normalmente tenía que ir pues unos 40 minutos, una hora antes de que ellos se fueran para que me explicaran pues cómo regar todas las plantas, porque algunas necesitaban mucha agua, otras necesitaban solo poquita, entonces eran como instrucciones muy precisas y tenía que estar ahí anotando, ¿verdad? Pero si no tuviera esas instrucciones, probablemente yo le hubiera echado mucha agua a todas las plantas y una de esas se me hubiera ahogado, ¿verdad? Pero el tener instrucciones pues ayuda al resultado final de cómo desempeñamos nuestra mayordomía. Otro también son los recursos disponibles para hacer la tarea. Otra vez, ejemplo básico, imagínense que cuidemos plantas. Supongamos que donde estoy cuidando las plantas hay escasez de agua, ¿verdad? No hay los recursos suficientes. Pues voy a batallar y probablemente me va a hacer la tarea difícil, pero si las personas que me están pidiendo que cuide su posesión, dis- supongamos, previenen que a lo mejor no va a haber agua y dejan ahí un tambo lleno de agua, pues para mí va a ser fácil hacer el trabajo. Entonces, los recursos pues también influyen en cómo podemos desempeñar mayordomía. También las consecuencias de fallar, ¿verdad? No es lo mismo quedarle mal, a lo mejor a un amigo cercano, a un familiar, pues que quedarle mal, a lo mejor al jefe de mi trabajo, ¿verdad? O no sé, a alguien de importancia. A lo mejor si un amigo me pide cuidar algo y a lo mejor no lo hice de la mejor manera, pues somos amigos, no pasa nada, ¿verdad? No hay problema. Pero quizá hay otras ocasiones donde las consecuencias de que no hagamos bien nuestro trabajo pueden ser eh, pues, digamos, más fuertes, ¿no? Si nos encomendaron algo de valor, pues las consecuencias de fallar, pues vamos a hacer que alguien pierda algo de valor. Este, si no acatamos las instrucciones, pues también podemos echar a perder lo que lo que se nos está encomendando y pues también las consecuencias pueden ser fuertes. Y también algo que a veces influye es la rendición de cuentas. Eh, a veces cuando a alguien se le encarga una tarea, no sé si les ha pasado de que, supongamos en el trabajo, a lo mejor piden un reporte, pero tienes tiempo límite un mes, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa que como pues tengo un mes para hacerlo y nadie me va a presionar en ese mes, pues a veces como hacemos desidia, ¿verdad? Dejamos las cosas hasta que se acerca la fecha, hasta que nos van a rendir cuentas, es cuando nos ponemos a veces las pilas y sacamos las cosas adelante. Pero hay otras tareas donde se nos pide cuentas a lo mejor cada día o a lo mejor cada semana. Y pues eso es bueno, que nos pidan cuentas, porque al pedirnos cuentas, pues tenemos una presión de hacer las cosas este, en tiempo y en forma. Pero de todos estos factores que vemos, creo que hay uno que digamos, que podría ser el más importante de todos, ¿sí? Que no importando si lo que estoy cuidando es de valor o no, si recibí o no instrucciones de cómo cuidarlo, si se me dieron los recursos o no para cumplir la tarea. Eh, También a lo mejor el miedo a fallar, a lo mejor va un poquito más relacionado a las consecuencias de fallar, pero creo que hay un factor que podría cubrir a todos estos de alguna manera. Y ese es quien te encarga el cuidado de algo, ¿verdad? Puede ser algo muy simple, puede ser una planta la más barata que sea, pero también dependiendo de quién es el que hace el encargo, le da importancia a toda la lista de arriba. Y yo me ponía a pensar un ejemplo así. ¿Qué pasa si alguien de aquí un día me dice,
te doy una plantita, con, a lo mejor me da la semilla y apenas está creciendo. Cuídala y a lo mejor dentro de 5 años o 10 años, pues voy a venir a ver cómo está y pues te la voy a pedir. Probablemente se moriría, ¿verdad? A lo mejor no le daría la importancia porque, pues a lo mejor, pues con las ocupaciones de la vida, pues no es tan importante para mí, incluso por la persona que me lo está encargando, ¿verdad? Pero pensando hipotéticamente, imagínense que esa flor, esa planta, fuera entregada a nosotros por Dios mismo, ¿verdad? Digo, que tuviéramos un encuentro con Dios y Él nos dijera, nos diera a nuestro cargo una planta y nos dijera, pues voy a venir por ella en 5 años o 10 años y pues espero encontrarla en buena condición. Yo creo que todos nosotros, si sabemos que lo recibimos de Dios mismo, pues haríamos un gran esfuerzo en que en esos 5 años, a lo mejor tener ya un jardín, ¿no? De esa planta, pues hacer que se multiplique, cuidarla bien, aunque no se nos hayan dejado recursos, pues buscaríamos los recursos para cuidar de esa planta, investigaríamos cuál es la mejor forma de cuidarla. Entonces, eso, el hecho de que Dios nos lo encargara, pues ya tendría mucho valor, ¿verdad? A lo mejor algunos al final de esos 5 años ya tendrían un jardín completo, como de esos que a veces vemos laberintos, ¿no? Hechos de plantas, algo muy hermoso. Probablemente todos haríamos eso. Al final de esos 5 años, 10 años, tendríamos algo de esa plantita, haríamos algo muy bueno, sabiendo que no es de nosotros y que Dios mismo nos va a pedir cuentas de eso. Pero pues ese es un caso, digo, yo no he escuchado de nadie que Dios mismo le haya encargado así, digamos, una revelación, este, pues algo así. Pero Dios sí, como creyentes, sí nos ha dejado mayordomía de ciertas cosas de las cuales nosotros tenemos que poner atención como hijos de Dios. Y nada más seguramente hay más, pero voy a tratar de cubrir algunas cosas que Dios mismo nos ha dejado a nosotros como mayordomos, cosas que son de Él, posesiones que son de Él, que no son nuestras, y que nosotros debemos ser diligentes en cuidarlas. Una de ellas es el Evangelio, ¿sí? Y la palabra de Dios. Ah, y esta es una posesión del Señor, algo del Señor muy valioso que Él ha puesto en, como dicen, vasijas de barro, un mensaje muy importante que ha puesto en vasijas de barro y nosotros tenemos que ser fieles en guardar esa palabra del Señor, la verdad del Señor, el Evangelio, y no permitir que se distorsione, ¿verdad? ¿Cuántas veces y cada día es más común porque el Evangelio, aunque es un mensaje muy glorioso que trae salvación, pues también es un mensaje que al pecador incomoda, ¿verdad? Porque expone al pecador ante su suciedad delante del Señor y muchas veces, pues eso incomoda y muchas veces por no tratar de incomodar a la gente, pues se guardan, nada más se mencionan ciertas cosas del Evangelio, ¿verdad? Sí, la salvación, la gracia, pero no se confronta a veces al pecador con su pecado. Entonces, debemos de ser fiel en guardar esa palabra, transmitirlo bien. También debemos de ser fieles en proclamarla. Conocemos el Evangelio, pero tenemos que tener la actitud que tenía Pablo cuando él hablaba acerca del Evangelio. O sea, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y muchas veces pues nos falta esa misma actitud que Pablo o ese sentir que Pablo tenía en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Nos da temor proclamarlo hacia otras personas. Y pues también la palabra y el Evangelio no es algo, no nada más es un mensaje de salvación que se predica, sino también el Evangelio es algo que se vive a diario, ¿verdad? Como creyentes también tenemos que vivir conforme a ese Evangelio, conforme a esa realidad del Evangelio de que ya no somos nuevas criaturas, ¿sí? Y el hecho de ser nuevas criaturas, pues también implica una nueva vida, ¿sí? Una vida apartada de pecado y ese testimonio se ve visible en otros. En Filipenses dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. Entonces, al vivir el Evangelio, pues vamos a resplandecer en medio de un mundo oscuro que está lleno de pecado. También, pues, el tiempo, a veces pensamos que el tiempo es nuestro y que es algo que nosotros merecemos, pero no. Sabemos que como un versículo que conocemos mucho de memoria, Lamentaciones, dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Sí? Entonces, cada mañana que el Señor nos permite, no es un día nuestro, es un día del Señor. Sí, este es el día que hizo Jehová, ¿verdad? Nada más Él nos ha permitido vivir ese día, vivir ese tiempo, y pues también es algo que nosotros eh, debemos de no ver como algo nuestro. ¿Sí? El tiempo es mío, yo hago con él lo que quiera. Es un tiempo que el Señor nos ha prestado aquí en la tierra mientras estamos acá. eh, y pues también Él va a pedir cuentas, ¿sí? Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Sí? Y eso incluye el tiempo, que es lo que hicimos con nuestro tiempo, si lo aprovechamos bien o si no fue bien aprovechado. Efesios nos invita a ser diligentes y ah, que miremos cómo andamos, ¿sí? Dice, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Uno de los versículos que yo creo es de los favoritos de mi papá, Salmo 90:12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pues a veces también hay que ver nuestros días pasados, las cosas buenas que hemos hecho cuando sí hemos aprovechado el tiempo y aprender de ellas, pero también aprender de las muchas veces que si miramos a nuestro pasado no hemos aprovechado el tiempo. Entonces, tratar de traer, recordar esos momentos, tomar lo bueno y tratar de seguir aprovechando el tiempo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sí, también yo creo que en nuestro día a día, pues todos tenemos relación, interacción con gente que no conoce al Señor y pues también debemos de aprovechar, redimir el tiempo, ¿verdad? El concepto de redimir, perdón, ah, pues es como comprar, ¿verdad? No sé, cuando los que a lo mejor tienen una tarjeta de crédito que acumulan puntos, ¿qué es lo que le dicen? Pues redime tus puntos por un premio, ¿verdad? Pues tenemos que redimir ese tiempo por, por almas, almas que sean salvas por el Evangelio y por la predicación de la palabra. Entonces el tiempo es algo, un recurso que no es nuestro, que es del Señor, que nos ha prestado, que debemos de hacer buen uso de él y administrarlo de buena manera. También están los dones y talentos espirituales. Ah, pues los dones son aquellos regalos que el Señor nos ha dado, habilidades que el Señor nos ha dado, con el propósito de edificar a la iglesia. ¿Sí? A lo mejor hay personas que tienen, digamos, talentos naturales. ¿Sí? Hay personas que no son creyentes, son muy buenas para expresarse en público o para hacer alguna destreza física. Y son talentos que a veces muchos, o que se usan para el mismo enaltecimiento de una persona, pero cuando viene a la vida de un creyente, pues los dones son específicamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en los pasajes donde se habla acerca de los dones, eso queda muy claro, que los dones son para la edificación de la iglesia. Y en Primera de Pedro nos dice que cada uno actúe según el don que ha recibido. Dice, ministrelo, ¿no? Dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, incluso muchas veces los dones ni siquiera son para mi propio beneficio, sino para yo usarlos para edificar a alguien más. Y Romanos 12, que es uno de los pasajes que nos habla acerca de los dones, dice de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, según el don que el Señor nos ha dado a cada uno, tratemos de usarlo para la edificación de la iglesia, recordando nuevamente, no es nuestro, solamente es algo que el Señor nos dio para ministrar a su cuerpo, a la iglesia. Entonces, Corintios nos exhorta a que a que los usemos para provecho de los demás. En 2 Corintios capítulo 12.
también este va muy ligado al Evangelio, pues también el Señor nos ha dejado su palabra eh, y nos ha dado la revelación de lo que es su voluntad para nuestras vidas, nos ha dado la revelación de su misma persona, de su mismo carácter, eh, y, y en esa revelación, pues conocemos qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, cuál debe ser nuestra relación con el Señor. Y no nada más cuando se trata del Evangelio, sino también cuando se trata a veces en la aplicación de la vida personal, pues es muy fácil eh, a veces distorsionar la palabra de Dios para que se ajuste a mis intereses, ¿verdad? A veces eh, en nuestra, digamos, dureza, pues hacemos caso omiso a la palabra y muchas veces minimizamos, digamos, lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, debemos de tener ese cuidado de mantener la pureza de la palabra, es decir, no quitarle, no restarle, pero tampoco añadirle, ¿verdad? Porque vemos también los peligros y creo que era también uno de los peligros que vemos en la época del Señor Jesús, ¿verdad? Los fariseos, pues que añadían reglas y añadían cosas que la gente tenía que hacer para ganarse el favor de Dios. Yo creo que la mayoría de las cartas de Pablo, esa era una de las luchas constantes, ¿no? Contra falsos maestros que venían aquí pues a decir que la obra del Señor Jesucristo no era suficiente. Eh, Incluso Pablo, recordemos que reprende a Pedro cuando Pedro pues estaba judaizando, ¿sí? O sea, estaba siendo de alguna manera hipócrita, ¿sí? Y no guardando esa pureza del mensaje de la palabra. Entonces, debemos de ser fieles en estudiarla, en escudriñarla, y también pues dejar que la palabra obre en nosotros, pero también no restar importancia, pero tampoco añadir más allá de lo que la misma palabra dice. Entonces, y al ser buenos escudriñadores de la palabra, pues también debemos de ser fieles en compartirla con otros. Ese también vemos que era el ejemplo de Pablo, de los apóstoles, esa era una de sus principales tareas. Ellos querían compartirla fielmente, la verdad, hacia otros para que, pues, por generaciones pudiera mantenerse el mensaje de la palabra puro, y el mensaje del evangelio. Y vemos también cómo Pablo pues tenía una especial estima por Timoteo, que era el que le encomendaba ese mensaje, esa palabra que él había recibido del Señor, y pues pedía que se guardara eh, con fidelidad, y una exhortación muy conocida que muchos no sabemos de memoria. El versículo es: procura con diligencia presentarte a Dios, dice, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces debemos de saber usar esa palabra de verdad tanto en nuestra aplicación práctica como en la enseñanza hacia otras personas. Y también Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y cómo vamos a ser idóneos para enseñar a otros? Pues teniendo un conocimiento lo más profundo de la palabra. Entonces, es palabra de Dios, no es nuestra, y también nos ha puesto ese encargo. Como dice hace rato, es un mensaje en vasijas de barro. Sí, sí, no vale nada, pero el mensaje es muy valioso. También nuestro mismo cuerpo no es de nosotros. Hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por precio hemos sido comprados. Entonces, por lo tanto, tenemos que glorificar al Señor con nuestro cuerpo, ¿sí? Ya no nos pertenecemos, aunque a lo mejor a veces pensamos, pues yo hago conmigo, con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Cuánto hoy en día eso es lo que es un pensamiento, ¿no? En el mundo, sobre todo cuando viene al tema del aborto, ¿no? Pues las mujeres dicen: no, pues yo voy a abortar porque es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera, o yo distorsiono mi cuerpo porque es mío. Pues no es de nosotros, al menos en el creyente, este cuerpo ya no es nuestro, es del Señor, y debemos de guardar esa pureza. Y la mayoría de los versículos que hablan acerca de que ya no nos pertenecemos, de la pureza del cuerpo, pues van muy relacionados también a cuestiones que había entre las personas, entre los hermanos de la primera iglesia, cuestiones de impureza sexual,
que pues también es una de las áreas por donde Satanás muchas veces ataca a los hijos de Dios y pues alejarse de ese tipo de cosas. Debemos de usar nuestro cuerpo para el servicio del Señor. Ah, muchas veces la motivación de una persona para a lo mejor cuidarse o mantenerse en forma, pues o sea, pues quiero verme bien, ¿verdad? O quiero estar bien, no tener problemas este, en el futuro. Pero una buena motivación para cuidar de nuestros cuerpos y nuestra salud, pues es precisamente para usarlo para el servicio del Señor, ¿sí? Si no hay un cuerpo saludable, a veces hay cuestiones ajenas a nosotros, ¿verdad? Enfermedades que nosotros pues no podemos tener control de ella, pero hay cuestiones que a veces pues nosotros tenemos cierta responsabilidad. Entonces, si anhelamos servir al Señor, pues hay que cuidar también de nuestro cuerpo para poder hacerlo de la mejor manera. Pero también no caer en la parte de idolatrar nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, que eso también es algo que ahora, hoy en día, el hombre le da mucho valor. Vayan a un gimnasio y ponen puros espejos por todo el gimnasio, ¿verdad? Para que las personas estén viendo su imagen, sus músculos. Personas que a lo mejor pasan 3, 4 horas diarias haciendo ejercicio, tratando de, pues solamente sentirse ellos mejor, ¿verdad? Entonces, ah, aún nuestro cuerpo no es de nuestro, ha sido comprado por el Señor Jesucristo y ya no nos pertenece y debemos de cuidarlo, pero tampoco al punto de que sea una prioridad sobre otras cosas que son más importantes. También el Señor nos da muchas oportunidades de puertas abiertas y cuando al decir puertas abiertas, pues son oportunidades que el Señor muchas veces presenta en nuestras vidas para nosotros eh, seguir sus propósitos, también oportunidades para servir, oportunidades para compartir a otros acerca del Evangelio. Entonces, esas son cosas que a veces el Señor pone muy directamente en nuestras vidas, oportunidades en las que es muy obvio que podemos servir, donde a lo mejor como Jonás, ¿verdad? Que tenía una misión muy importante y no había forma de que, no, esto no es del Señor, que hay muchas cosas que el Señor pone, muchas puertas abiertas que pone en nuestras vidas, que no podemos ignorar y que debemos como buenos mayordomos, eh, pues aprovechar esas oportunidades, principalmente cuando se trata de compartir a otras personas que no conocen del Evangelio, servir a los demás, suplir necesidad de nuestros hermanos, pues son oportunidades que nosotros como buenos mayordomos debemos de aprovechar. Y vemos también en varios pasajes cómo incluso en la mayoría Pablo oraba o pedía a los hermanos que oraran por él, dice, para que el Señor abriera puertas para la palabra, ¿sí? Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Porque se me ha abierto puerta, también decía Pablo, grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, también a aprovechar esas puertas abiertas que el Señor nos da para la predicación y para servir a otros. También la familia y las relaciones. Muchas veces decimos, es mi familia, son mis amigos, como si fueran posesión nuestra, pero aún la familia, las personas que el Señor pone a nuestro alrededor, aún la iglesia, pues no son mi posesión, son algo que el Señor nos ha dado. También debemos de ser buenos administradores de ellas. El domingo pasado se habló sobre la importancia de los padres, el padre de familia sobre sus hijos, sobre su esposa y sobre su casa, ¿verdad? La importancia de ser un buen administrador sobre esa bendición, esa herencia que el Señor ha dado a un padre. Y ser buenos administradores, pues, inc- incluye, pues, tener un buen cuidado, ser una guía y buscar también la edificación en el entorno familiar de mi familia, en el entorno
con relaciones en otros, pues también edificar a los demás y cuanto más también en la iglesia, ¿verdad? Las relaciones que Dios ha puesto, que nos ha dado, debemos también eh, ser buenos administradores de ellas. Efesios 5 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí? Entonces, no, es amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? No dice nada más amarlas, dice cómo. Y cada domingo recordamos cómo el Señor nos ha amado, que fue un amor sacrificial que entregó su vida. Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También la importancia de una buena crianza hacia los hijos. Primera Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, es algo importante que el Señor ha puesto para los que son padres, que ha puesto en su camino, eh, pero también digamos, los que somos hijos, los que somos amigos, hermanos, pues también tenemos una responsabilidad con las personas que nos rodean. Y en cuanto a las relaciones, pues también tenemos instrucción de la palabra, dice el Señor Jesucristo nos decía, un mandamiento nuevo os doy, dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dicen esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Y me acuerdo que hace no mucho, cuando vino nuestro hermano Ardón, dio un mensaje acerca de este nuevo mandamiento, ¿verdad? Del amor. Y nos decía, pues no es un mandamiento nuevo, ¿verdad? Porque lo vemos desde el Antiguo Testamento como era uno de los principales, amar al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Pero la diferencia de este mandamiento nuevo es que Jesús dice, como yo os he amado, ¿sí? En el Antiguo Testamento no teníamos ese ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora sabemos cómo el Señor nos ha amado y también sabemos cómo debemos de amar a otros. Vemos en el Señor Jesucristo, pues, tanta compasión, tanta misericordia, pero también como un pastor, ¿verdad? Que veía sus ovejas perdidas, daba instrucción, él mismo era el camino, la luz, y pues mostraba esa senda por la que teníamos que andar. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces también en nuestras relaciones con todos debemos de buscar esa paz eh, con los hombres, con los hermanos, y también Gálatas 6:2, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, no nada más a algunos, al que me cae bien, hagamos bien a todos, ¿sí? Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en nuestra relación, en ese entorno en el que el Señor nos ha puesto como mayordomos, pues también debemos ser eh, responsables y actuar conforme a su palabra. También creo que este es algo difícil, ¿sí? En cuanto a una tarea muy difícil en cuanto a los ancianos y pastores, ¿verdad? Decía era Pablo, creo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Y a veces es muy fácil quedarse ahí, ¿verdad? Alguno anhela obispado, buena obra desea. Pues sí, es algo bueno, pero luego dice, pero es necesario muchas cosas que son muy difíciles en la vida para un liderazgo. Pero aún así el Señor da lo necesario para que se pueda desempeñar de una manera buena. Y entonces en cuanto a los líderes, en cuanto a los pastores, pues más que un puesto, más que una posición, es un privilegio, es una responsabilidad estar al cuidado de las ovejas. Y yo creo que es una de las tareas difíciles que también ah, requieren también mucha, o al menos dan mucha responsabilidad delante del Señor, porque pues al pastorear las ovejas, pues somos almas, ¿verdad? Que pues batallamos en nuestro andar diario. eh, Tenemos luchas, pero pues para eso están los pastores como sobrevedores de la grey, para con exhortación, conforme a la palabra, ah, nos den aliento, nos animen en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestro caminar con, el Señor.
Y Pedro pues decía a los ancianos, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, también esa responsabilidad, todos tenemos que ser ejemplos, porque todos tenemos a alguien que nos está mirando, eh, o alguien que está mirando, que está detrás de nosotros, pero pues en cuanto a los ancianos, pues también el ser un ejemplo es una responsabilidad fuerte, pero también nosotros como Grey, pues tenemos también una instrucción de la palabra en cómo también debemos de relacionarnos con nuestros líderes. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Un mayordomo es alguien que da cuenta. Y cuando yo pienso en relaciones, es algo muy difícil, ¿verdad? A lo mejor alguien piensa en su trabajo y a veces le he preguntado a la gente, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? ¿Sí? Y mucha gente ni siquiera dice, no, pues el hacer, no sé, un programador, el estar programando, haciendo código todo el día, o alguien que trabaja en una fábrica, no, pues el estar con las máquinas, cargando cosas pesadas. Muchos dicen, lo más difícil de mi trabajo es la gente, ¿verdad? Las relaciones. Siempre hay fricciones, hay cosas muy, muy difíciles de sobrellevar. Pues también nosotros a veces como iglesia somos una comunidad de personas donde pues a veces tenemos por nuestras formas de pensar, formas en las que no, cosas en lo mejor en las que no coincidimos totalmente, pero lo principal que tenemos es al Señor y tenemos que tener esa unidad en las cosas que son del Señor, ¿verdad? Pero aún así, eh, por eso yo creo que la instrucción de Hebreos, ¿verdad? De obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque a veces es difícil, la sujeción unos a otros, que también la Biblia habla de eso, ¿verdad? Sujetados unos a otros. Y a veces resulta difícil porque a veces la sujeción implica quizá yo morir a ciertos gustos personales o a lo mejor a veces aceptar con humildad que estoy mal, ¿verdad? Entonces es difícil la sujeción unos a otros, pero la instrucción de la palabra es sujetarnos, ¿sí? Porque pues también dice, pues ellos están velando por vuestras almas, ¿sí? Y ellos van a dar cuenta y también pues hacer el trabajo más ligero, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, así como también cada uno de nosotros debemos de ser responsables en nuestro conocimiento de la palabra, nuestro estudio, quizá todavía un anciano tiene más responsabilidad por estar en un lugar de liderazgo. Dice Tito 1:9 acerca de las cualidades que debe tener un anciano, dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La mayoría de las veces la palabra de un líder pues tiene mucho más peso que la palabra a lo mejor de alguien que no está en una posición de liderazgo, ¿verdad? Entonces, sí, supongamos, quizás si llega alguien nuevo y se para a compartir algo, a lo mejor alguien podría ser más escéptico en creer lo que está diciendo. ¿Verdad? No, pues esta persona, pues no sé ni de dónde viene, mejor voy a corroborar que lo que esta persona esté diciendo sea verdad o no. Pero pues un anciano es alguien de autoridad y normalmente al alimentar, al pastorear a la grey, pues su palabra se toma como algo que tiene autoridad, pero pues esa autoridad debe estar basada en la enseñanza de la palabra, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Sí? Entonces deben tener un conocimiento, este, todos debemos de tener, pero probablemente un anciano pues tenga un conocimiento más amplio porque va a llegar personas con dudas acerca de la palabra, pues saber cómo contestar, cómo dar un consejo bíblico. Ah, y también Pablo a Timoteo, viéndolo como su sucesor, pues también lo exhortaba a que predicaba la palabra, a que instara a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces también Timoteo, como es el líder,
que Pablo veía en él, pues también se le exhortaba a a, a que instara a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyera, reprendiera y exhortara, pero pues también vemos esas cualidades con paciencia y doctrina, que también eso es algo que pues se necesita mucho, a veces es difícil, pero con paciencia, con amor, sobrever sobre la grey. También otra de las cosas que tenemos por parte del Señor, pues son recursos, ¿verdad? Tenemos recursos y dinero. A lo mejor alguien puede pensar, pues el dinero es mío porque yo soy el que estoy trabajando y pues digo, no me lo dieron de gratis, ¿verdad? Yo batallé mucho para tenerlo, ¿sí? Pero pues nada es nuestro, ¿sí? Ni aún el dinero, ni aún los recursos materiales. Si tenemos la bendición de tener dinero gracias a como remuneración de nuestro trabajo, pues también es porque el Señor nos ha dado la salud, nos ha dado la facultad, pues para poder tener sustento para nuestras vidas. Y David, en Primera de Crónicas 29, ya al final en su época final, cuando él estaba reuniendo todos los materiales para construir el templo, expresa lo siguiente. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Verdad? A lo mejor, digo, imagínense si el templo fue una construcción, por lo que hemos leído, grandiosa, ¿verdad? Majestuosa. Y David, como no se le había dado esa oportunidad de construir el pueblo, pues él juntó los materiales. Y yo quiero imaginarme que eran muchos materiales muy valiosos, madera, oro, plata, ¿sí? Pero aún dice David, pues, o sea, él se pone a pensar, pues, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Aunque mucha gente se voluntarió para llevar cosas de valor, pues dice, de todas formas, esto no es nuestro, ¿verdad? Esto es del Señor, ¿sí? De lo que tú nos has dado, nosotros te lo devolvemos o te ofrecemos, ¿verdad? Entonces, pues también debemos de ser buenos administradores de las posesiones que el Señor ha puesto en nuestras manos, ah, y usarlos como, como herramientas, ¿verdad? Para el servicio del Señor. Ah, es una forma por la que también podemos suplir necesidad. A veces podemos suplir necesidad de alguien extendiendo nuestra mano, ayudando con tareas, pero también a veces las ayudas en cuanto a recursos también son formas en las que podemos bendecir a otros, especialmente a hermanos de la congregación. También pues se nos exhorta. Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y una de las, digamos, algo que distingue a una persona eh, que tiene mucho dinero, creo que la Biblia habla también mucho acerca de que tengamos cuidado acerca del amor al dinero, ¿verdad? Es muy fácil tener amor al dinero. eh, Y una de las cosas que vemos a veces así en gente que ya es muy millonaria, que ya tiene la vida, como quien dice, asegurada por generaciones, siempre quieren más. No sé si se han fijado. Pero que una vez le preguntaron a una persona que era un multimillonario, pues ya tienes mucho, ¿qué más quieres? Siempre dice, pues nada más un poquito más, ¿verdad? Entonces, es peligroso y el Señor nos advierte que no podemos amar a las riquezas. Sí, esta exhortación que vemos en Timoteo, aún como creyentes, podemos poner nuestra confianza en estas cosas, ¿verdad? En los recursos, en las riquezas, en el dinero, ¿sí?
Y podemos caer en esa tentación de atesorar más, atesorar más, atesorar más, tener más. Sí, pero la exhortación aquí, eh, pues es usar esos recursos, ¿sí? Para hacer el bien a otros, ¿sí? Dice, atesorando para sí buen fundamento, no para esta vida. ¿No? O sea, mucha gente dice, pues guarda el dinero, ¿para qué? ¿Verdad? Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y lo que hayamos acumulado, pues no nos lo vamos a llevar, pero sí se puede usar esto para, dice, atesorar un fundamento para lo porvenir, ¿sí? Para atesorar algo para la eternidad, ¿sí? Para echar, aún estos recursos materiales se pueden usar para echar mano de la vida eterna, ¿sí? Al usarlos para ministrar a los hermanos, incluso a lo mejor para el extendimiento del evangelio. eh, Hay muchas formas, ¿verdad? Incluso hay organizaciones que tienen ese fin de extender y compartir el evangelio, llevar el evangelio a otros lugares remotos. No sé, puede ser también apoyo a misioneros. Pues es una forma de atesorar, de usar estos recursos para atesorar, para lo porvenir, para echar mano de la vida eterna. Y un recordatorio también de Mateo es, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino seos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, también son cosas que no son nuestras, que el Señor ha puesto que nos ha dado como administradores de ellas. Y esto es algo importante que tenemos que considerar en nuestra vida, vernos como mayordomos de, de las riquezas de Dios. Muchas veces creo que a veces es muy fácil menospreciar, ah, como dije hace rato, si hipotéticamente recibiéramos directamente de la mano del Señor una plantita, todos haríamos algo grandioso con eso, pero a veces ignoramos que el Señor eh, sí nos ha dejado muchas cosas de las cuales debemos ser administradores, ¿sí? Entonces, pues nada más animarnos unos a otros a tener en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que nada aquí es nuestro y que tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y yo creo que todos quisiéramos escuchar estas palabras, ¿no? En la eternidad, que vemos que se le dicen a un siervo que fue fiel, ¿verdad? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, como dice, ah, no recuerdo exactamente el pasaje, pero olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Y extendiéndonos a lo que está adelante, proseguir a la meta, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento. A lo mejor en nuestro pasado no hemos sido fiel en lo poco, ¿sí? Pero cada día que el Señor nos da, cada día que el Señor nos pone bajo eh, administración, son días en el que podemos aprovechar para ser fieles en lo poco y pues tener en mente, poner nuestra mente y nuestro corazón en lo eterno, ¿sí? Creo que estas palabras serían suficiente motivación para nosotros cada día tratar de vivir para el Señor, ¿sí? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, que ese sea nuestro anhelo y que sea también un impulso para nuestras vidas para vivir como buenos administradores de las posesiones que no son nuestras, que son del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias porque eh, siendo tú Dios tan grande, tan poderoso, tan difícil de comprender, tú has querido usar nos has querido usar a nosotros siendo hombres, mujeres tan frágiles que fallamos tan fácilmente. Recordamos incluso desde el principio cómo te habías puesto a Adán sobre mayordomo, sobre administrador de toda la creación y pues la única instrucción que tú nos habías dado, la única restricción que nos habías puesto, vemos cómo te fallamos
y pues a raíz de esa negligencia, pues han venido cosas que son tristes para el mundo, pero también al ver nuestras vidas, pues vemos que esa naturaleza de no querer aprovechar lo que tú nos has dado, de ser malos administradores, muchas veces está muy arraigada en nosotros, pero te damos gracias porque también tú nos has dado tu palabra que nos anima a ser buenos administradores, nos has dado también a tu espíritu que obra en nuestras vidas. Y también te damos gracias por el ejemplo que tenemos acerca sobre nuestro Señor Jesucristo, que también tú encomendaste una obra muy grande y Él la llevó a cabo a la perfección. Él fue un fiel mayordomo, fue un fiel sacerdote que pudo cumplir a cabalidad todas las demandas que tú tenías y al ser ese fiel administrador, también el dueño de todas las cosas, pues pudo consumar una obra de salvación por nosotros. Y pues te pedimos que tú obres en nuestras vidas, en nuestro corazón, para poder ser buenos administradores y fieles mayordomos de tus posesiones y de tus riquezas. Amén.